Top 10 países que no sabías que existen. En esta ocasión les traigo un top curioso de los 10 países menos conocidos en todo el mundo. Y es que algunos de ellos son poco conocidos debido a su reciente creación o por su baja población demográfica. Pero no te dejes llevar por esas apariencias. Nuestro mundo está lleno de sorpresas y estos países no son la excepción. Pues bien, yo soy el documentalista y esto es Top 10 países que no sabías que existen. Comenzamos. Número 1. Bahrein. El idioma oficial es el árabe y casi todos son musulmanes. Sin embargo, casi todo el mundo es bien recibido ahí. El alcohol está prohibido para todos excepto para los occidentales. Algo que resulta curioso es la semana laboral, que comienza el domingo y termina el jueves, dejando viernes y sábado como fin de semana. Número 2. Burkina Faso. Denominado también como patria de los hombres íntegros, se dice además que vivir en este país es como regresar a los orígenes. También puedes realizar un safari en alguno de los parques nacionales o visitar la mezquita de barro de Bobo Dioulasso, la más famosa de Burkina Faso. Número 3. Eritrea. Se estima que en Eritrea viven 5.5 millones de personas y que poco a poco la población va disminuyendo. La mayoría de los que huyen mueren abatidos en la frontera. El país vive en un estado de excepción permanente, sin elecciones ni derechos básicos desde la guerra con Etiopía. Los pocos que se atreven a hablar califican a su nación como la cárcel más grande del mundo. Número 4. Islas Salomón. Los melanesios, como se les llama a sus habitantes, tienen la piel oscura y el pelo color platino como el de un nórdico. El baile más popular entre los jóvenes de las islas es el baile improvisado. La mayoría son católicos y la gente es muy amigable con los extranjeros. Número 5. Kiribati. Es un conjunto de islas y además es uno de los lugares más densamente poblados del planeta. Está en peligro de desaparecer, ya que el cambio climático y el aumento de los niveles del mar amenaza seriamente el futuro de este país. Ninguna de sus islas supera la altitud de 2 metros. Aunque ahí llueve con predecible regularidad, los tanques necesarios para recolectar el agua de lluvia son escasos. Número 6. Lesoto. Este país está rodeado completamente por Sudáfrica. Es un país sumamente árido. Casi todos sus bosques han sido talados. La escasez de la tierra fértil y la alta demanda de leña como combustible ha dificultado la tarea. Hoy en día, Lesoto también recibe ingresos, evaluados en miles de millones de dólares de la venta de agua potable a Sudáfrica, para cubrir la demanda cuando Sudáfrica enfrenta periodos de escasez. Número 7. Mauricio. También es un país conformado por islas. Dada su situación intertropical, la isla de Mauricio goza de un clima cálido. El pasado colonial mixto de Mauricio se refleja en su cultura. Por ejemplo, la cocina de Mauricio es una mezcla de creole, china y europea. En 1847, Mauricio fue el 5º país del mundo en emitir sellos postales. Los 2 tipos de estampillas emitidas ese año, conocidas como Red Penny y Blue Penny, son probablemente las más famosas del mundo, muy raras y consecuentemente muy caras. Número 8. Nauru. Nauru es el tercero más pequeño del mundo y es considerado el país de los obesos. 97% de los hombres y 93% de las mujeres en el país son obesos. El problema de salud pública llegó a tales niveles que la mayoría de sus habitantes están pesando entre 40% y 50% más del peso promedio que el de un ser humano.
Como dato curioso, sus últimos 2 presidentes han muerto por causas de la obesidad. Número 9. Suazilandia. Es un país situado en el sur de África y hay una ley que prohíbe a las brujas volar más de 150 metros de alto. Las autoridades suazíes destacaron la seriedad del informe, ya que la brujería no es cosa de broma en este país del sur de África, donde mucha gente cree en ella. Suazilandia presenta graves atrasos en salud, tal vez debido al poco desarrollo humano de la nación, y es por eso que se le considera el país menos saludable del mundo. Número 10. Sri Lanka. A esta nación, por su particular forma y su cercanía a la India, se le llama también la lágrima de la India. Oasis religioso del budismo y famosa por sus plantaciones de té, desconocida y virgen para la mayoría. Tiene vistas llenas de quietud y naturaleza salvaje. Cuenta la leyenda que Ananda, el discípulo principal de Buda, predicó y vivió aquí. Que un diente de Siddhartha Gautama está en esta isla de los 1000 nombres y que fue en Anuradhapura donde Buda tuvo su iluminación. Con eso finalizamos nuestro top. No olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones. Pronto subiremos más videos de terror y de otras cosas también. Así es que ya lo sabes, dale like y no olvides lo más importante de todo. Ayúdame a compartir este video en tus redes sociales. Yo soy el documentalista y esto fue Top 10 países que no sabías que existen. Saludos especiales para María, Jesús, Michelle y Eduardo. Todos la familia Aguirre. Gracias y hasta la próxima.